buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes aquí en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde a través de nuestros canales digitales siempre están con nosotros en este espacio para analizar la actualidad de Bogotá y del país. Esta noche vamos a tratar 3 temas con nuestros 2 invitados muy especiales. En primer lugar, se ha conocido que el próximo 26 de julio se realizará una marcha para rechazar, para repudiar, para condenar el asesinato, las amenazas contra los líderes sociales en Colombia. También vamos a hablar, aprovechando el perfil de nuestros 2 invitados, sobre la influencia o no que tendrán las redes sociales este año en las elecciones locales y regionales en el país. ¿Se está sobredimensionando lo que se discute en Twitter, por ejemplo, o es realmente allí donde está la discusión pública en Colombia? Ese es un tema para conversar esta noche y vamos a hablar también en el cierre de una declaración que ha dado en España el senador y expresidente Álvaro Uribe, que ha dicho que la situación de Venezuela amerita, entre comillas, una salida de fuerza. Como siempre, Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora, que nos acompañan en Opina Bogotá. Y la convocatoria está hecha para todos los sectores, de izquierda a derecha, para todos los colombianos, que este 26 de julio salgamos a defender la vida de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos. El movimiento Defendamos la Paz es el que ha convocado a esta iniciativa, advirtiendo que este baño de sangre debe terminar. 479 líderes sociales y defensores, de acuerdo con el registro más reciente entregado por la Defensoría del Pueblo desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha. Dice Defendamos la Paz, que es este colectivo integrado por exmiembros, exnegociadores del Acuerdo de La Habana, parlamentarios, académicos, que es imperativo que se emprendan las acciones necesarias para acabar con estos asesinatos, garantizar la presencia integral de las instituciones del Estado en los territorios y poner en marcha, por tanto, la protección efectiva de la vida de estas personas que desafortunadamente las siguen matando estructuras ilegales, grupos criminales, toda una amalgama de fuerzas oscuras que están acabando con la vida de los líderes en los territorios. Así es, y para conversar esta noche nos acompañan María Antonia Pardo, más conocida en redes sociales como @nanipardo, debuta en nuestro programa. Un gusto tenerla esta noche aquí con nosotros. María Antonia, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de Opina Bogotá y a ti, Jessy y Erika, muchas gracias por la invitación. Moviendo opinión, moviendo opinión, generando sí, controversia, sí. generando debate. Su voz en Twitter se siente mucho, toma posiciones a veces impopulares para algunos, pero con mucha convicción, y por eso la invitamos, porque queremos escucharle sus reflexiones sobre nuestro acontecer nacional, María Antonia. Y un invitado muy querido por nuestro programa, que siempre nos acompaña, Álvaro Forero, también una persona de redes sociales, siempre está comentando la actualidad nacional de Pacotilla. Bueno, sí, Álvaro, buenas noches. No lo estoy aquí violentando, sí, por devagueando con esta expresión, es que él... Así firma. Así es, él es todo menos de Pacotilla. Su nombre yo no sé por qué eligió ese arroba. Sí, Álvaro, buenas noches. Ahora les cuento. Buenas noches. Bueno, de Pacotilla. Gracias por estar acá con nosotros también, Álvaro. Bueno, arranquemos, María Antonia, hablando de esta convocatoria, de esta movilización por el asesinato y amenazas también contra líderes sociales en todo el país. ¿Qué reflexión hace usted sobre lo que está pasando? Vimos el caso reciente de esta líder en Córdoba, Erika María del Pilar Hurtado. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es muy peligroso, porque lo que está sucediendo es que se está normalizando esta matanza sistemática de líderes sociales. Por eso este tipo de manifestaciones, marchas, cualquier cosa que surja de la sociedad civil para protestar, para sentar su voz de protesta en contra de esto, es válido. Obviamente una marcha no va a parar lo que está sucediendo, pero sí pone el foco ahí. Se hace que el gobierno pues necesariamente tenga que empezar a hacer algo y tomar las medidas necesarias para la seguridad de todas estas personas. Además, es que por fin yo veo que se está hablando realmente de lo que se tiene que hablar, porque tuvimos muchos meses, no sé si lo recuerdan, de una estigmatización progresiva de los líderes sociales. Entonces, que en realidad no eran líderes sociales, que cualquier persona que estuvo en algún tipo de no sé, grupo armado o que hizo parte de alguna banda criminal o algo, que ahora cualquier delincuente se le llama líder social. Y eso ha sido muy peligroso, porque ha hecho que perdamos la empatía con estos asesinatos. ¿Qué pasó con el hijo de María del Pilar? Que nos humanizó nuevamente.
como ese grito de dolor de ese niño al perder su madre, que la mataron delante de él, nos hizo que esto otra vez como que sintiéramos que tiene que ver con nosotros, que ellos no son una cifra más. Es que la cifra que dio Erika al inicio es pavorosa. Vamos a mitad de año y estamos llegando casi a 500 líderes sociales asesinados en lo que va de enero acá. Algo tenemos que hacer. 2016, dice la Defensoría del Pueblo. Luego el tema de las cifras baila mucho, sí, pero realmente, como dice María Antonia, es desastroso, es terrible lo que está ocurriendo, entre otras cosas, Álvaro, y vemos que la sociedad civil tiene que asumir esta voz para salir en defensa de los líderes sociales, como lo ha venido haciendo el Defensor del Pueblo, otras entidades también de la comunidad internacional, y el gobierno anuncia medidas, por supuesto, trata de garantizar la protección, pero hace falta una acción más contundente del Estado, del gobierno en defensa de estos líderes, sobre todo para lo que decía María Antonia. No podemos normalizar la estigmatización de los líderes sociales porque evidentemente eso es un caldo de cultivo para que surjan esas amenazas y los asesinatos en su contra. Sí, Erika, lo que nos demuestra la situación actual del país es que la paz está incompleta. La paz es un ejercicio incompleto, nos falta mucho en la cotidianidad y porque los factores de la violencia siguen presentes de muchas formas. Entonces, pues es muy importante que en una sociedad democrática las fuerzas vivas, los partidos políticos, las fuerzas sociales se manifiesten por la vida, por la defensa de la vida, por la defensa de los valores democráticos, por la defensa de la Constitución. Ese es el eje temático que debe convocar a los colombianos. La defensa de la Constitución, la defensa de la paz, la defensa de la vida. Creo que hay que participar en esa movilización, pero también hay que hacerlo con grandeza. A veces a las fuerzas de izquierda, lo digo, digamos, con sentimiento de pesar, las fuerzas de izquierda caen también en un simplismo, ¿no? En señalar, por ejemplo, solamente al gobierno. En la reciente visita del presidente de la República se manifestaron expresiones desobligantes contra el presidente de la República. Yo no soy ni mucho menos duquista, no voté por Duque, pero hay que tener sentido de las proporciones y sentido del decoro y respetar la dignidad del presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República está obligado a hacer mucho más. Está obligado a convocar a los colombianos de manera sincera, convocar la democracia, pero también tenemos que tener sentido de las proporciones. No estoy de acuerdo pues con los señalamientos de asesino y cosas de ese estilo que se hicieron en la reciente visita a Europa. Sí, Erika, en las últimas horas tuve la oportunidad de conversar con un líder social del Bajo Cauca, ahí en el sur de Córdoba, que señalaba que estas amenazas contra los líderes sociales vienen ocurriendo porque luego de la desmovilización de las FARC, el Estado no llegó a estos territorios y estos territorios son hoy tierra de nadie, donde se están aprovechando nuevamente para tomar el control de las rutas de narcotráfico, para apoderarse de toda clase de negocios ilícitos y es pura y física ausencia del Estado. María Antonia, ¿qué cree usted sobre esto que dicen los propios líderes sociales? Es que realmente tú acabas de tocar el punto fundamental de lo que está ocurriendo acá, y es la ausencia del Estado en las regiones, en la periferia, y sobre todo en los lugares en donde el poder lo tenía la FARC y el gobierno eran la FARC. Al desmovilizarse las FARC, pues hay una ausencia total de control y el Estado ha debido implementar el acuerdo de paz desde el día 1 para que no ocurriera esto y llegar a apoyar a esas comunidades y llegar a ocupar ese espacio y no dejar el espacio libre para que entraran toda clase de bandas a disputarse el poder y el control de las rutas del narcotráfico y bueno, todo lo que implica que las FARC hayan entregado armas y hayan entrado a la vida civil, pues una gran parte de esa guerrilla. Entonces, pues estoy de acuerdo en lo que dice aquí mi querido Álvaro, pero de pacotilla, que no tiene nada de pacotilla, pero bueno, porque sí, la matanza no arrancó con Duque, eso es clarísimo.
Los líderes sociales los están matando de hace tiempo atrás. Pero eso que usted dice es muy importante, Erika, claro, porque quería preguntarle adicional, María Antonia, si siente usted que se está haciendo desde algún sector de la opinión y desde un sector político injusto con este gobierno, como si la responsabilidad exclusiva del asesinato y de las amenazas a los líderes sociales fuera de este gobierno y hubiera surgido en este gobierno. ¿Usted cree que hay un tratamiento injusto? Yo creo que no han sido injustos. Dice que se ha dado una reducción del 32% en los homicidios de líderes sociales. Yo creo que no hay injusticia. Me parece que a Duque no se le debe llamar asesino, en eso estoy de acuerdo con Álvaro. Es claro además que los asesinatos no arrancaron con él ni se recrudecieron tampoco con él, pero sí hay algo muy importante y es que lo vemos en su propio gobierno cuando habla de que a los líderes sociales los matan por líos de faldas o por problemas de linderos. Es como que restarle importancia a lo que está ocurriendo. Y también cuando no se implementa un acuerdo y lo que se hace es perseguirlo y torpedearlo, meterle palos a la rueda, pues va a ser imposible que el Estado llegue a esas zonas en donde urge que llegue. Entonces creo que sí hay una responsabilidad del gobierno, es evidente y entiendo el malestar de la gente. Obviamente ya nos vamos a exageraciones porque es que Duque no ha matado a nadie, pero por omisión sí está permitiendo que en esos lugares donde hay tantas personas amenazadas, pues estén totalmente desprotegidas. Lo que se ha radicalizado mucho, y eso lo hemos venido hablando en otras oportunidades, Álvaro, es la polarización por los discursos tan antagónicos que se han venido escuchando, tampoco desde el inicio de este gobierno del señor Iván Duque, pero sí se han recrudecido teniendo en cuenta el partido de gobierno y las distintas voces que se han venido a favor de la paz, que se han venido quedando solas en todo esto, y dicen los propios líderes sociales, y así porque también uno habla con ellos, y advierten en esos territorios que claro, eso fortalece a todos esos enemigos de la paz que ven en ellos una persona que piensa distinto y que solo por ese hecho hay que matarlo, hay que aniquilarlo. Pues yo le reprocho a Iván Duque, al presidente de la República, Iván Duque, su falta de liderazgo, la falta de temperamento, la falta de capacidad para convocar con vigor a la nación. Se ha sometido a la agenda que le ha impuesto el Centro Democrático y Álvaro Uribe en el Congreso, cuando el que fue elegido para presidente de la República es Duque. Duque tiene el deber de convocar a los colombianos y de defender la paz porque ese es un acuerdo nacional que fue un acuerdo entre el Estado y la guerrilla y al que él tiene que dar cumplimiento y ser leal con la contraparte y ser leal con Colombia en la búsqueda de la paz. Entonces yo no lo critico ni no lo señalo como asesino ni mucho menos, pero tiene toda la responsabilidad por su falta de carácter. Es hora de que el presidente de la República asuma ese reto inmenso que tiene con Colombia. Por otro lado, en el tema de los factores de la violencia que siguen presentes en todas partes, eso sí es verdad. Ingenuamente algunos consideraron que la paz, confirmar la paz era suficiente, pero yo veo que cuando se le reprocha que el Estado no llenó los vacíos que dejó la guerrilla, había que saber que no teníamos la capacidad institucional para llenar esos vacíos. El país no tenía la capacidad institucional para llenar esos vacíos y entonces ahora decimos es que el Estado dejó esos terrenos vacíos y entonces nadie llena esa autoridad, pero eso era de haberlo previsto, eso se sabía que iba a ser así. Entonces también yo quiero decir que hay que reprocharle también a la sociedad que en la idea del Estado justifica su inacción y la incapacidad de la misma sociedad, porque no es el aparato institucional, es la sociedad la que tiene que también llenar esos espacios. ¿Es una sociedad cómplice? Una sociedad cómplice. En el narcotráfico sigue habiendo complicidad y no se puede negar que entre las luchas de líderes sociales en los sectores en conflicto hay presencia de grupos de narcotráfico, hay bandas armadas, hay toda clase de personajes de los más oscuros procederes y son un factor de desestabilización y de guerra. Sí, antes de pasar al segundo tema, para cerrar, María Antonia y Álvaro, ¿qué esperar de esta
marcha, de esta convocatoria a la movilización del próximo 26 de julio? ¿Usted marcharía? ¿Usted Yo marcharía, claramente. Claro, La vida por supuesto, que hay que proteger. Yo espero que sea un asunto de todos. Sí. Que deje de ser un asunto de izquierda, de ¿Qué centro, de esperar de derecha, esa marcha? por favor, Claro. o sea, no más. Claro. Yo espero que sea un asunto del país, un asunto nacional. Y hablando aquí, complementando un poquito como la queja de Álvaro con Iván Duque, con el presidente, yo le critico a él algo y es que incumplió lo que prometió. Él prometió unidad. Sí, señora. Y no ha trabajado en eso, Y al reconciliación. contrario. Reconciliar al país. Todo lo que ha hecho en estos meses Es someterse. ha sido someterse a la agenda del a Centro un Democrático. discurso muy polarizador del Centro Democrático, donde hay una cantidad de personajes, le menciono uno, María Fernanda Cabal, que cada vez que va a hablar de contradictores los trata de mamertos, pues ese no es el ambiente que necesitamos en este país luego de un acuerdo con la guerrilla más antigua del mundo. Entonces Iván Duque nos está incumpliendo y sí se lo tenemos que decir porque llegó nos vendió un libreto que no ha puesto en práctica. Álvaro, ¿qué esperar de la marcha? No, yo le pongo todo el corazón a la marcha. Claro que hay que marchar, hay que salir con nobleza, con grandeza para poder convocar a todas las fuerzas políticas, como dice María Antonia, a todo el espectro político. Claro, va a ser difícil y no faltarán los que van a salir a señalar la marcha desde ya, pero también criticar a los que quieran utilizarla de manera oportunista, ¿no? Que siempre hay los paracaidistas que frente a la próxima coyuntura electoral piensan sacarle algún dividendo. Hay que salir a marchar, hay que exigirle al gobierno liderazgo, hay que decirle al gobierno que debe cumplir las promesas, la promesa de convocar al país, de unidad, de reconciliación. Ese es el deber de Duque, ese es el deber de Colombia, con el mundo. Hay que marchar, y decir, no solo, como decía María Antonia, por ese momento dramático que significó que fuéramos testigos del dolor de ese niño ante la pérdida infame de su madre, sino también por los huérfanos, los viudos, las viudas, los padres que han perdido a sus hijos, que no los hemos visto. A lo largo de todo este tiempo Claro. no ha habido videos que nos revelen esa situación, pero que ahí están. Son familias rotas por esa situación sistemática de intimidaciones, de amenazas, de asesinatos, de crímenes contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, que verdaderamente nos está ofreciendo la peor cara de esa paz incompleta de la que habla Álvaro, especialmente en los territorios más distantes del país. Así es, vamos con el segundo tema del cual ustedes son expertos o por lo menos usuarios muy activos. Erika, tiene que ver con la relación entre las redes sociales, la discusión pública en Colombia y las elecciones regionales que se avecinan. Y va amarrado a lo que estamos hablando, la polarización. La polarización, sin duda alguna. Para ustedes, María Antonia, por ejemplo, la plataforma Twitter está sobredimensionada. Veía yo una encuesta reciente que decía que solo el 2% de los colombianos usa esta red social para informarse, y siente uno que las discusiones que se ven allí pues se dan de una manera tan apasionada. ¿Para echar vainas? Exacto. Entonces, se está sobredimensionando, por ejemplo, en la discusión el uso de herramientas como Twitter. ¿Cómo lo analiza usted, que es una tuitera brava? Profesional, por llamarlo de alguna manera. Así como... ¿Cómo usted? Yo creo que todo hay que analizarlo, no sé, ajustarlo pues a su real dimensión. Sí creo que se sobredimensiona la importancia o el impacto que realmente tiene Twitter fuera de Twitter. Twitter es una burbujita. Más o menos hay 9 millones de cuentas colombianas en Twitter y no todas están interesadas en política. Muchas cuentas de Twitter están ahí por farándula, por deporte, por cosas que no tienen nada que ver con el mundo político. ¿Pero qué ocurre en Twitter? En Twitter están casi que todos los políticos, casi que todos los líderes de opinión pues más importantes del país están ahí, periodistas, escritores. Entonces da esa sensación de que es una red muy poderosa porque podemos acceder fácilmente, cualquier parroquiano, a la opinión del que sea. Entonces ahí estamos todo el tiempo enterándonos qué opina Petro, qué opina Uribe, qué opina Duque, qué opina de pacotilla. y eso da la sensación de que y además te contestan. Sí.
Entonces, y los interminables en ocasiones. Claro, claro, entonces te contestan y no solo le contestan al que tiene, no sé, 1 millón de seguidores, también le contestan al personaje que está preocupado por la ciudad y tiene 30 seguidores. Uno puede ver a Petro contestando a un insulto o contestando a una persona que no conocemos quién es, pero responde a esas cosas. Entonces, da esa sensación de que es una red con mucho poder. Pero cuando vamos a ver, la realidad es bastante distinta porque, por ejemplo, en Twitter ganaba de lejos Antonio Navarro. Ustedes se dieron cuenta. En las encuestas. Sí, en todas las encuestas que se hicieron. Y ganaba Hillary Clinton y ganaba el sí. Y por lo menos yo me relajé mucho creyendo que el sí era que íbamos a barrer y no fue tal. No fue tal, también ganaba la consulta anticorrupción de lejos. Entonces la realidad fuera de Twitter es otra. Pero ¿para qué sí nos sirve Twitter? Es un termómetro y es un muy buen termómetro y es un lugar de encuentro y de debate. Más allá de las peloteras que se arman, que generalmente son estériles, sí hay momentos de debate y de encuentro entre personas que piensan diferente y creo que eso es lo que necesita Colombia. Sí. Por eso, por ejemplo, yo no bloqueo a nadie. Yo no bloqueo a nadie porque creo que es muy importante. Sí, yo a muchos le he aplicado la tuitanacia porque se pasan 3 pueblos, a mis hijos los han amenazado porque simplemente alguien no comparte una opinión conmigo y entonces terminan amenazando a mis hijos. Para no entrar en un tema de denuncias y demás, pues simplemente los borro de mi vida. Pero bueno, dice usted, María Antonia, entonces que está sobredimensionado el impacto que tiene en la vida real, pero que como tal esa burbujita sirve como termómetro para discutir y está marcando la agenda. Realmente inclusive uno ve que el periodismo, yo voy a ver el noticiero del día y resulta que los temas son los de Twitter y se está manejando, es lo que está pasando en Twitter. Eso me parece bastante increíble. No sé si hay algún tipo de pereza, pero Twitter está marcando la agenda y se la está marcando a los políticos, porque además los pone a hablar del tema que se alborota alguna cosa, lo que se vuelve tendencia en Twitter, que un medio vuelve tendencia. Los pone a hablar a todos. Pues todavía estamos en el proceso de comprender qué son las redes sociales y qué es Twitter, ¿no? A mí cuando surgió Twitter sí me impactó fuertemente porque para mí Twitter fue, digamos, como el invento que yo necesitaba. Sí, era el invento porque obligaba a una síntesis, a una precisión que no todo el mundo tiene, ¿no? Y que pues creo que afortunadamente yo cuento con esa cierta capacidad de síntesis. Y entonces eso permite rapidez, inmediatez, interlocución. Como buen profesor. Como buen profesor. Entonces, sí, yo creo que es un termómetro, pero un termómetro que no se ha terminado de estudiar. Hoy me mandaron un documento por Twitter, ahora se lo comparto por WhatsApp, que hace una comparación entre las palabras agresivas que se utilizan en Twitter y el índice de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, coronarias en los Estados Unidos, un estudio en el noreste de los Estados Unidos, reciente, de estos días, y encuentran que hay una coincidencia entre las zonas en donde se utilizan las palabras agresivas de Twitter, donde se utiliza el lenguaje provocador, pugnaz, con las enfermedades del corazón, con los índices de mortalidad. Entonces la cadena de infartos, exacto, mientras que en las zonas en donde se habla, digamos, hay una posición más reposada, más calmada, parece que las expectativas de vida son mayores. Entonces todavía no hemos conocido del todo las características de este fenómeno tan interesante que son las redes sociales. Yo creo que puede potenciar la democracia, que puede fortalecerla, pero el estado de opinión es precario. Claro. Es que ese es el tema del estado de opinión, no puntualmente el que plantea el señor Uribe, sino el estado de opinión
que todo lo que pasa en Twitter se convierte en un hecho de la mayor importancia. Y me parece, no sé si María Antonia y Álvaro lo consideran así o no, que se están descuidando otras agendas por estar concentrados precisamente en lo que Twitter está marcando tendencia. Entonces hay otros temas que se invisibilizan por completo porque simplemente nos ocupamos de lo que pasa en Twitter. Mis papás no tienen Twitter, entonces ellos viven, como muchos otros millones de colombianos, una realidad totalmente distinta. Y nosotros que estamos ahí en Twitter, especialmente los periodistas, vivimos agobiados. En un país virtual. Claro, el país se está desmoronando, decimos literalmente, porque así lo vemos en Twitter. En esas peleas tan terribles. Además, Erika, parece ser una red social cargada de bastante negativismo, y así lo han evidenciado estudios. O manipulación, porque también hay una cantidad de bodegas o de grupos o de ecosistemas que trabajan y apuestan a eso. Sí, María Antonia, en estas elecciones en las que se avecinan, estamos a pocos meses, octubre, ¿qué impacto o qué importancia van a tener las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en la definición de los resultados, en el voto de las personas? ¿Qué impacto puede llegar a tener? Volvemos a lo mismo. Creo que tiene mucha importancia. ¿Para quién? Para quienes están ahí. Pero pues la mayoría de la gente no está ahí. Sí, lo que veo es que sí les marca la agenda a los políticos los temas de Twitter. Entonces, por ejemplo, acá se volvió de mal gusto decir que se va a continuar, si Peñalosa deja el metro de Bogotá contratado, y tengo entendido que si lo deja contratado, pues el siguiente que venga tiene que hacerlo, está mal visto decir eso. Entonces, pues en Twitter, no sé si lo vieron hoy, ha sido impresionante por este tema de la coalición de los alternativos. El tema es ese, si hacen el metro de Peñalosa y si no lo hacen. Ya yo creo que deberíamos estar hablando desde la segunda línea, porque la primera línea, si el Peñalosa la deja lista, no importa quién llegue, sea de izquierda, de centro, de derecha, pues lo tienen que hacer. Pero mueve tantas fibras esta cosa en Twitter que pone a los políticos, a los candidatos a hablar de ese tema y a casarse con eso, así le mientan al electorado. Por ahí me parece que es peligroso, porque se está prestando para que ellos diseñen un libreto que le agrade a la gente en Twitter. Así sean mentiras. Así sean mentiras, y es lo que estamos viendo. Duque, por ejemplo, dijo muchas cosas que al llegar a la presidencia pues no cumplió. Entonces habló de que no iba a poner unos impuestos, pues resulta que iba a grabar hasta la canasta familiar, resulta que no había fracking y ahora resulta que sí. Y así, una cosa tras otra. ¿Pero por qué? Porque es para agradar lo que según ese termómetro la gente quiere oír. Y el político no puede en un programa de gobierno, además que este es el segundo cargo más importante del país, salir a decir lo que la gente quiere oír, lo popular. Tiene que salir a decir la verdad. Entonces ahí hay una dinámica peligrosa, pero sin duda Twitter sí es muy importante porque logra eso. Ahora, que la gente vote o deje de votar por los que están punteando en Twitter, ahí hay un gran abismo, porque todavía lo que está pasando en Colombia es un movimiento muy pequeñito, no es el fenómeno Obama en Estados Unidos. Claro, que hay que ejercer un control social precisamente frente a lo que está diciendo María Antonia. Mire, Bogotá ha tenido estos días soles maravillosos, radiantes, la gente hoy colocaba fotografías y alguien dijo, miren qué hermosa está Bogotá hoy, y hubo gente que dijo, no, ahora no se lo vayan a atribuir a Peñalosa. Y se ha armado un lío con dimes y diretes de unos y otros sectores. Por favor, ¿por qué no salen de la red social y se van a la puerta a disfrutar el sol? A trotar por el Parque Simón Bolívar. No, y yo procuro evadir muchas discusiones en Twitter que realmente me aburren inmensamente. Por ejemplo, la pelea entre Semana y Daniel Coronel me aburrió inmensamente. La pelea entre Petro y Uribe, digamos, la más reciente. Sí, la más reciente. Me aburre inmensamente. O sea, ¿por qué? Porque dan vueltas en lo mismo y además ignoran algo que toca María Antonia, y es que un aspecto muy importante de la corrupción es la que practican todos los políticos. Todos los políticos en Colombia son corruptos en la medida en que hacen promesas de cosas que no se pueden cumplir, o que incluso prometen que van a destruir la gestión del anterior, cuando ni siquiera eso se puede hacer desde el punto de vista político y jurídico. Si
el metro queda contratado, mal o bien queda contratado. Eso no se puede reversar, eso no puede quedar al garete de un político que venga a decir que va a cambiar. Y la gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Claro, Y es la que gente se lo es que eso cree. quería preguntar. ¿Ustedes sienten que las redes sociales están deteriorando el nivel, la calidad, la honestidad, la realidad de lo que pasa en Colombia? Se está desfigurando la verdad. Económico. María Antonia. Sí, y es mi gran preocupación y por eso suelo meterme en unos líos impresionantes. Unos berenjenales. Porque pues escribo cosas que suelen ser muy impopulares, por ejemplo, lo relacionado con Bogotá. Te han dado A veces palo me con siento eso. que soy la única que, entonces, claro, me acusan que soy prepago, que soy una periodista que me paga Peñalosa, a quien ni siquiera conozco. Yo nunca he participado ni en su primera alcaldía ni en la segunda. Nadie de su alcaldía a mí me ha llamado para nada. Genuina y francamente cuento lo que a mí me parece. Es como mi análisis personal, como Claro. ciudadana. Realmente, y siempre he dicho, yo más que periodista soy ciudadana. Y me parece muy terrible, mira la dinámica tan grave en la que hemos caído, y es en alimentar un odio hacia lo público. Es que Peñalosa se va, Peñalosa termina su gestión en nada, Ya. pero la gente va a quedar odiando Bogotá y todo lo público de Bogotá. Entonces, cada vez que he entrado en debates con distintos tuiteros, periodistas y no periodistas, les digo esto, miren, si ustedes alimentan este odio hacia Transmilenio, que es el sistema masivo que nosotros tenemos y que vamos a tener por mucho tiempo, porque luego de construida la primera línea del metro va a seguir siendo más Transmilenio que metro. Claro. Es decir, nuestro sistema masivo de transporte es Transmilenio y tenemos que ver es cómo lo arreglamos, cómo salimos de esta trampa en la que estamos, cómo mejoramos la movilidad, pero no es Total. llevando a la gente a que lo odie, porque cuando tengamos el metro también lo van a odiar. Y también lo van a odiar porque resulta que le han metido en la cabeza a la gente que es indigno un sistema de transporte que esté repleto. Y es que en todas partes del mundo los sistemas de transporte masivos están repletos y son incómodos. Pero mire, María Antonia, yo leí a políticos, porque es que los ciudadanos dicen muchas cosas, pero políticos, Claro. congresistas de la República señalando que con buses nuevos o sin buses nuevos, Transmilenio era una mierda, era terrible. Por favor, valoremos lo que en este momento estamos viviendo en la ciudad. Y esos políticos, Erika, que no se suben a un Transmilenio, Sí, es que que ese no es el saben problema. lo que es un Transmilenio. Dígame cuántos concejales, salvo Flores, usan Transmilenio. No hay ninguno. Así es. Son unos farsantes, unos charlatanes. Pero la gente quiere oír eso. Pero a la gente le gusta La gente eso. quiere oír eso. Estoy totalmente de acuerdo. Transmilenio, les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, sigue siendo el eje fundamental de transporte público en Bogotá y lo seguirá siendo por muchos años más. Transportando 2.500.000 Claro, personas. Exactamente. ¿Qué medio de transporte lo puede hacer? eso es así. Así es. Pero fomentar el odio, ¿cómo es posible que inicia la circulación de los nuevos 1.000 y pico de buses y ya Los vandalizaron? vandalizan. Eso es inaceptable. Pero para Eso es volver al tema inaceptable. de las redes sociales, las redes entonces están ayudando a que la gente no se informe de manera adecuada, Erika, no se documente bien sobre qué significan Lo los que- temas, en el caso de Bogotá, pero también en los temas del país, y se cuelgan de la opinión más popular, Claro, así sea claro, mentira. claro. Está pasando eso, pero pues también hay que ser justos. En Twitter hay de todo. Sí. Sí. Entonces, Sí, hay gente ¿dónde bien. está la clave? En seguir a gente sensata, a gente ecuánime, a gente que hable con argumentos, que cuando expresa su opinión tiene detrás un bagaje, una información pues comprobable, y esas personas existen, están ahí, las podemos encontrar. Y no solo periodistas, de hecho, lo que menos son Claro. periodistas, toda clase de ciudadanos con distintas Ciudadanos, profesiones. con opiniones. Con distintas profesiones, desde maestros, abogados, administradores de Médicos. empresa, hay de todo. ¿Qué tiene Twitter interesante? Y no solo Twitter, todas las redes sociales. Le pasó un micrófono al ciudadano de pie. Sí, Entonces, la ustedes acá inmediatez. tienen un programa donde ustedes pueden opinar o donde ustedes están en contacto directo, y es en un canal, en un medio, pero las demás personas, digamos la gran mayoría, no tenía acceso a eso. Inclusive periodistas, porque por ejemplo yo soy periodista, pero yo no ejerzo el periodismo, yo me dedico a otro tipo de negocios y mi periodismo es en redes sociales. Esto apenas se está entendiendo, porque es una cosa que apenas se está De despegando. darle poder. Sí, de que el medio es uno, opinar a de que las el medio es personas. uno, de que cada persona, cada ciudadano, no solo periodistas, vuelvo y repito, tienen algo que decir
y de lo que saben o de lo que les interesa saber, tienen derecho a opinar y pueden utilizar esa herramienta. Sí, Entonces Álvaro, no todo es malo ahí. Claro, pero quiero que actúe como profesor que es y le dé 5 consejos a los políticos en esta campaña electoral a la hora de usar Twitter. 5 tips. ¿Qué deben hacer ellos en los próximos meses con el uso de esta plataforma para que sea usada de manera responsable y no contribuyan a la desinformación, a la polarización, a la estigmatización, a las noticias falsas? A la mentira y a la corrupción. Yo diría, la primera que se me ocurre, la más natural, no hagan tanta demagogia, señores, no sean tan farsantes, no ofrezcan lo que no se puede realizar. Partan de la base de que necesitamos construir sobre lo construido, de que no podemos deshacer lo que ya está en el pasado. El pasado quedó más o menos bien o mal hecho, pero tenemos que contar con eso. Entonces no hagan demagogia, no inciten a la polarización, sean un poquito sensatos, acepten la posibilidad de escuchar a la contraparte, pero escuchar de verdad, porque es que aprender a escuchar hace parte de la sabiduría de la que hablaba el Buda, Siddhartha Gautama, saber escuchar, Y para tratarlos aprender, bien. para que aprendan, tercero, aprendan a pensar con moderación. Los políticos deberían poner ejemplo de cómo tratar al contradictor y no lo están haciendo. Respeto. Es que El eso- respeto. eso no ¿Qué se- está viendo tú usted? puedes, eso no se lo que aprende yo en estoy Twitter, viendo eso es... se aprende en la familia. En la familia. Respeto. Sí, no lo En la hay. primaria. No lo hay. Entonces uno puede estar totalmente en desacuerdo con una persona y no tiene por qué insultarlo, no lo tiene que tratar no sé, de guerrillero, ni de mamerto, ni de... y acá está pasando una cosa que a mí me pasa todos los días. A mí en un mismo día me dicen Claro. mamerta, Y paraca sí, lo y mismo. tibia. Entonces Sí. yo no sé cómo en el mismo día, en 24 horas, yo puedo hacer esas 3 Recorrer cosas al todo tiempo. el espectro. Sí, yo recorro todo el espectro porque no están aceptando matices. El espectro político es supremamente amplio, lleno de colores como el arco iris, y eso no se está aceptando. Y no se está aceptando en parte porque los políticos insisten, y esto de todos lados, insisten en la polarización y en que nos tenemos que tratar a las patadas. Todo depende Entonces de hay quién la un- lea, María Claro. Antonia. Y así Sí, recibe su mensaje. exactamente. Porque Claro tienen ese que lente, sectarios Álvaro, hay muy- de todos los En pelados. todos los- de todos los no colores. solamente políticos, no, hay unos personajes Sí, horribles. sí, sí, sí. En Twitter les digo, hay unos personajes horrorosos. Yo trato de no bloquearlos, en general no bloqueo como dices tú, pero salvo que haya amenazas o Claro, lenguaje de intimidante, pues toca hacerlo. Y además que sea reiterativo. Pero hay muchos muchas que veces, se porque merecen, hay se gente merecen que ser lo coge a bloqueados. uno Se por merecen ser delante. bloqueados. Sí. Sí, hay un bullying impresionante en Twitter. Sí. Un bullying ¿Qué- impresionante. ¿Cómo combatir estos males que ustedes han diagnosticado aquí, que son los que vemos todos los días Con buen en Twitter? ejemplo. ¿Cómo, son Con los- buen cómo- ejemplo. ¿Cómo sería un buen ejemplo? Un buen ejemplo es que yo intento, pues acá pues no soy Sor Teresa de nada, de Calcuta ni nada, pero intento responder bien a los ataques, con un poquito de humor o con un emoticón y un abracito, y no responder en la misma, y sí me engancho en unas discusiones grandes, pero de mi lado nunca van a ver ese nivel de insultos, no, ningún nivel de insultos, no insulto. No bloqueo por eso, porque creo que la persona tiene derecho a que yo le caiga muy mal y que yo le parezca un petardo de persona, que le caiga pésimo, o que le parezca que soy superficial, o que lo que estoy diciendo no es correcto. Tiene derecho a decirlo, pero me insultan muchísimo y lo que yo creo que podemos hacer es poner ejemplo. El bloqueo, ¿por qué no me gusta? Porque el bloqueo para mí es lo mismo que el portazo o que el balazo o que darle duro al otro, y es negarle su derecho a contradecir. Sí. Entonces me parece que acá Sí. tenemos que Sa- aprender a Salvo cómo- que haya intimidación Sí, o... Es que hay unos escenarios que ya Les son cuento sí, esto, sí, hace un mes y incontrolables. medio me bloqueó el señor expresidente Álvaro Uribe, a pesar de que yo lo trato pues con respeto. Me ¿Qué hizo... le dijo? Porque este hombre tiene No, que 5 fue millones de seguidores. a raíz de lo de la masacre, de la expresión que él utilizó de lo de la masacre, ¿cómo fue? De hace mes y medio, que toda la discusión que él planteó, y pues lo controvertí. Pero lo que quería decir es esto, que me hizo doctor Álvaro Uribe un bien inmenso, bloqueándome, porque me descargué
O sea, se me olvidó, ya poco me acuerdo que él existe. Es decir, ya no me fijo tanto porque no tengo cómo. Pues yo no tengo esa fortuna. A mí me bloqueó y me mandó mensaje privado antes de bloquearme, pero a mí me llegan todo el tiempo lo que él dice. Claro, y es que él marca la agenda, sí. O sea, Marca no podemos gente, sí. decir que no. La otra preocupación... El Petro, sí, hay Sí. unos líderes políticos que sin lugar a dudas ejercen un control, si es que cabe, arrastre, tiene una capacidad de arrastre. A toda su gran cantidad de seguidores, porque es que el que tiene 5 millones de seguidores, 2 millones de seguidores, Claro. eso pesa. Eso pesa. Y él, por ejemplo, debería poner de su parte, porque no puede llamar, constantemente lo hace bandidito o bandidita A un una persona, a un interlocutor, interlocutor que simplemente no está de acuerdo con sus ideas o su postura política. Pensar distinto Sí. en este país es un riesgo, sin lugar a dudas. Ninguno de los dos, ni Petro ni Uribe, los he visto desautorizar con energía a los vándalos que los siguen, a los cientos de sicarios morales que hay en las redes sociales. ¿Por qué no los desautorizan? Porque dice, yo no autorizo que estos sinvergüenzas intimiden y utilicen el lenguaje intimidante. en las redes sociales. Sí, bueno, vamos, últimos minutos. No quería, Erika, que dejáramos pasar a propósito de unas declaraciones que dio hoy en España el senador Álvaro Uribe, el expresidente, sobre la situación de Venezuela. Ha dicho el senador Uribe que la situación en el vecino país amerita una salida de fuerza y ha dicho él que el que ha dado un golpe contra Venezuela ha sido el régimen de Nicolás Maduro y que se necesita restablecer la democracia. Esta expresión salida de fuerza pues se está interpretando de múltiples maneras como era de esperarse y quería escuchar las opiniones ya finales, que se nos acaba el tiempo en el programa. Pero adicionalmente aquí en la cumbre de la OEA que se está llevando a cabo en Medellín, también el señor Almagro, Sí. el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha reiterado también su posición contra Nicolás Maduro, señalándolo de dictador, pero advirtiendo que no es viable ninguna intervención extranjera y puntualmente de Estados Unidos sobre Venezuela. María Antonia. Bueno, no me sorprende las declaraciones de Uribe al respecto porque creo que lo había dicho previamente, o sea, no es la primera vez que habla del tema. Es muy preocupante porque azuzar a un ejército de un país a que tumbe a un presidente, lo reconozcamos nosotros o no, allá hubo unas elecciones y a ese señor lo han elegido democráticamente. Nosotros desde acá y otra gran cantidad de países de América, sacando de ahí a Uruguay y México, pues reconocen esa Guaidó, pero pues ahí hubo unas elecciones y ese señor ganó. Y creo que mal hacemos nosotros en azuzar a un ejército a que lo tumbe con todas las consecuencias violentas que eso puede traer y que además no entiendo eso cómo no se le va a llamar golpe de Estado, pues eso es un golpe de Estado. Uribe le quiere dar otro nombre. Ojalá la democracia venezolana se restablezca, es lo que todos deseamos. Efectivamente creo que a ninguno le gusta Maduro ni lo que ha sucedido con Venezuela porque es cierto, la división de poderes se acabó, no hay una independencia de poderes y eso es lo que es una democracia. Entonces estoy un poco de acuerdo, o no, estoy de acuerdo en lo que dice Duque con esto de la dictocracia, sí la hay. Y toca buscar medidas pacíficas y diálogo. Yo soy amiga totalmente del diálogo y creo que esto que propone Uribe pues es un descalabro total, me preocupa mucho. Álvaro, su comentario final. La expresión del expresidente Álvaro Duque, Álvaro Uribe, perdón, hice la peor mezcla. Lo más horrible, me inventé un personaje horrible. Bueno, el expresidente Álvaro Uribe ha demostrado que es partidario de todas las formas de lucha. Es decir, es simétrica su posición ideológica a la que tenían las FARC cuando defendían la utilización de todas las formas de lucha. Es decir, utilizar la ilegalidad, los medios ilegales, como cuando él invitaba a los parlamentarios que antes de que los metieran a la cárcel salieran a votar por sus proyectos. El señor Álvaro Uribe no es un demócrata convencido, no cree en el Estado de Derecho, no cree en la democracia colombiana, no cree en nuestra Constitución, no cree en el sistema internacional del derecho, porque si creyera en eso, aceptaría los cánones del derecho internacional. Nosotros no tenemos que promover una solución pacífica en Venezuela. El oso que hizo el ministro, el canciller colombiano Carlos Holmes,
el ministro de Defensa y el presidente Iván Duque con la fallida ayuda humanitaria. Si eso fue un ridículo, fuimos el hazmerreír, eso fue el hazmerreír. No resolvieron el problema de Venezuela, agravaron la situación y generaron el bloqueo de la frontera y fortalecieron las mafias de la frontera, de la que viven a costa de los pobres venezolanos que tienen que pasar a buscar asistencia humanitaria, médica y a los colegios de los niños en la frontera en Cúcuta. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fracasaron estruendosamente. Nosotros tenemos que buscar una salida al diálogo, sin desconocer que la peor experiencia para América Latina ha sido la de Nicolás Maduro. Nunca un presidente tan incompetente, tan inepto, tan incapaz. Es un fracasado, pero tenemos que utilizar las vías del diálogo y de la diálogo y la otra concertación. cosa, y es que nosotros tenemos que ya ver cómo salimos de nuestra guerra y no estar azuzando guerras en países vecinos, hermanos. Bueno. O sea, no somos ejemplo pues de eso. Exacto, no. Bueno, se nos acabó el tiempo. El conflicto de la frontera es inmenso, Inmenso. y crece cada día más. María Antonio, un placer, un gusto tenerla aquí Estuve con muy nosotros feliz esta aquí noche. en el programa de La ustedes. seguiremos invitando, gracias por sus opiniones @ y la Nani Pardo. seguiremos leyendo en Twitter porque sus comentarios pues siempre son, generan controversia, pero evidencian que usted dice lo que piensa y con convicción. Así es. Gracias. Álvaro, como siempre, un placer. Gracias. @ de Pacotilla para los que me quieran Bueno, seguir. ¿por qué? Usted ¿Por nos qué? había contado. Sí, porque les cuento, porque ahora @ de Pacotilla. ¿Por qué ese Yo desde usuario? Para que la gente que nos está viendo entienda que es el @ es el usuario en Sí, Twitter. sí, Él sí. no se llama Álvaro Forero en Twitter, sino de Pacotilla, lo Sí, cual él no se podría llama mucha gente pensar que es una Álvaro manera Pacotilla suya tampoco. de hacerse autodaño. ¿Pero por qué se puso así? Sí, porque fui un poco suicida con eso. Porque yo de sardino, desde de jovencito, me apasioné por la historia de Antonio Nariño. Él creó un periódico en la época de la independencia que se llamó La Bagatela. Entonces, yo no lo había contado, pero la de Pacotilla es una especie de bagatela, una reedición de La Bagatela. Pues no le iba a poner La Bagatela por humildad, digámoslo. Sí, quedaba muy ilustrado. ¿Cierto? Quedaba muy... Pero sí de Pacotilla, es decir, no creerse que son cosas muy importantes. Una bagatela es una cosa de poco valor. Es un llamado en el fondo a la humildad y a la De moderación. ser simples y prácticos. A la moderación. Bueno, muy bien, Erika, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Como siempre, sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos como siempre, 8:30 p.m. en este espacio en Opina Bogotá, donde hablamos y conversamos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Muchas gracias.